están? Bienvenidos a Conciencia. Me agarraron súper rápido así porque estoy saludando a mi invitada que se llama Edurne Ochoa, pero ella nada más quiere que yo la presente como Edurne. Con Edurne vamos a platicar acerca de la comunicación no verbal, lo cual es algo mágico. Fíjense, es como cuando alguien te dice, ¿cómo estás? Y te dice, bien. Y le ves la cara así, o ¿estás feliz con tu galán? Y te dice, no, no estoy feliz. Y le estás viendo la cara así de que le salen corazoncitos, pero no quiere decir. Entonces, bueno, precisamente esto es a lo que Edurne se dedica y vamos a platicar de eso en este programa. Antes que nada, yo les agradezco muchísimo el que estén con nosotros, el que nos vean. Gracias a toda la gente tan linda que me escribe a través de mi Facebook abierto, que es Grace Balcázar Art, y ahí me comentan de los cuadros y que ven Conciencia. Y acuérdense que estamos en una plataforma de YouTube que se llama Conciencia Puebla TV, y ahí se suben todos los programas para quienes no tengan oportunidad de vernos hoy en el en vivo. Después, además de las repeticiones, hay esta posibilidad, o en el sitio de Puebla TV, que es puebla.mx, y ahí hay un apartadito que dice transmisión en vivo. Y ahí en la transmisión en vivo ustedes nada más le ponen televisión y ahí salimos. O sea que muchísimas gracias por estar. Bienvenida, Edurne. Ay, no, al contrario, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. A ver, antes que nada, ¿qué es la comunicación no verbal? Pues la comunicación no verbal tiene que ver con todos estos aspectos de la no verbalización, ¿no? Comunicación no verbal es tu indumentaria, son tus gestos, tus ilustradores, la imagen ambiental, los colores, las luces, las sombras, la proxémica, la paralingüística, todo lo que no tiene que ver con hablar. Y todo eso comunica. Finalmente, solamente nos quedamos con el 7% de la verbalización cuando estamos generando un mensaje. Nosotros recordamos cómo nos hace sentir la gente y todo lo que visualmente percibimos de esta persona o de nuestros interlocutores. Por eso lo más importante siempre será la comunicación no verbal. Totalmente. Todos somos visuales. Yo me acuso de ser absolutamente visual. A mis redes sociales como el Instagram, en donde hay fotos, me fascina verlas porque, bueno, yo como pintora me encanta ver imágenes. Habrá quien prefiere escuchar. Así es. Depende en qué canal perceptual vivas, ¿no? Es visual, auditivo y kinestésico. Entonces, es muy importante hacer análisis. O sea, cuando hacemos un tema de comunicación no verbal, de comportamiento no verbal, tenemos que entender en qué canal vive la persona. Porque finalmente, si eres visual, efectivamente, toda tu recordación, todos tus movimientos, toda tu gesticulación va a ir en un plano alto. Si eres auditiva, toda tu gesticulación, la comunicación no verbal, va a ir en tu plano medio, y si eres kinésico, va a ir en tu plano bajo. Entonces tenemos que entender cuál es el canal perceptual de cada individuo cada vez que estamos haciendo un análisis. Fíjate, me encanta el título de este programa porque es El cuerpo no miente, que así se llama justo el despacho página de internet, exacto, ¿no? Para quienes quieran comunicarse con Edurne, es www.elcuerponomiente.com. Así es. ¿No? Entonces, el cuerpo no miente, y me refiero aquí a no nada más lo que nos echamos encima como la ropa, las joyas, del peinado, sino nuestra fisonomía. También habla de nosotros, si estamos gorditos, flaquitos, altos, chaparros, morenos. Esos son rasgos no electivos que finalmente tenemos que entender, porque voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Yo soy asesora de la OEA para Latinoamérica en vocería y crisis. Cada vez que sale un tema de vocería y crisis, depende el contexto, depende el mensaje, es la figura, ya sea masculino o femenino, el contexto, si es grueso, si es delgado, si es alta o baja, o alto y baja, para mandar un mensaje. O sea, tú no puedes escoger ante, por ejemplo, voy a poner un terremoto, ¿no? Un terremoto y la ciudad vive un tema de colapso, hay crisis, hay estrés, y lo que tú tienes que generar es certidumbre ante las audiencias. Finalmente quieren saber qué es lo que va a suceder. Si yo metiera en ese perfil a un hombre, una mujer menudita, flaquita, delgadita, que tuviera una voz en el tema de la paralingüística muy aguda, lo único que comunicaría sería incertidumbre. No le estaría reforzando la seguridad que yo necesito mandar a los ciudadanos. Claro, la sociedad. Yo debo poner a una persona que tenga rasgos faciales duros, que sea alto, que sea grueso, que sea grande, que ocupe un gran espacio en mi framing, en toda mi toma de televisión. Y el mensaje, por supuesto, también desde la voz tiene que salir con mucha seguridad, con mucha fortaleza, para que entonces las audiencias que están del otro lado de la televisión perciban que finalmente tiene la capacidad de sacar adelante a mi problema o mi crisis que en ese momento estoy viviendo. Entonces, estoy pensando en comunicadoras es muy importante. Perdón la interrupción, estoy pensando en comunicadoras como Adela Micha, que Adela Micha siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Todo el mundo le decía que tiene cara así como de bruja porque es una mujer que habla fuerte, que su manera de vestirse y de arreglarse es como muy fuerte, también es muy maquillada y tiene una voz ronca, ¿no? Así es. Digo, ahí también viene un tema, por ejemplo, de reputación, ¿no? Adela Micha, además de que tiene todas estas características que tú mencionas, pero también es cierto que tiene una imagen muy dicharachera, ¿no? Claro. También es como que muy arrebatada y tal.
Entonces ahí no podría, o sea, tendría que tener siempre un perfil más serio. Sí, muy serio. Entonces te digo, sí hay muchas características que tienen que ver, porque finalmente en el tema de la comunicación no verbal no es algo que como una bolita mágica, ¿no? Que dices, bueno, tú mientes, no mientes, haces esto, no haces, estás enojado, triste, tal. Desde 1872 con Charles Darwin comienzan los primeros estudios sobre la comunicación no verbal y cómo finalmente en la etología los simios y los primates, la etología es lo que estudia a las especies, ¿no? Okay. A los simios. Y entonces se dan cuenta finalmente que en ese momento tenemos muchos rasgos característicos y en cuestiones faciales y de expresión corporal. Hoy podemos saber que compartimos 25 rasgos idénticos con los primates, ¿no? Y 17 con los caballos. Por eso cuando nos estamos viendo, cuando estamos hablando con cualquier persona en un entorno, podemos percibir si nos miente, si no. No sé si les ha pasado que de repente llegan a algún lugar y dicen, como que no me late. O sea, como que me dijo algo, pero que no me late, ¿no? Y muchas veces, creo, claro, ¿no? y muchas veces lo relacionamos más a un tema espiritual, ¿no? Así de que es que soy súper sensible, es que soy, ¿no? Y en realidad no es que seas muy sensible, o sea, que sí hay gente de verdad que es sensible, pero más que nada es que desde 1872 se descubre que finalmente tenemos un código genético que compartimos con nuestros hermanos primates, pero que además ha ido evolucionando al paso del tiempo para que podamos sobrevivir. Entonces, este código no verbal y genético viene ya incrustado desde el momento en que nacemos. Los bebés, por ejemplo, que cuando te ven, ¿no? Recién nacidos, el primer gesto manipulador que tienen es sonreír. A nadie le ha enseñado a un bebé a sonreír y que es un gesto manipulador, sin embargo, él sabe que debe de sonreír para complacer a las nuevas personas que está viendo en su entorno. Las personas que nacen invidentes, por ejemplo, cuando están en alguna competición y atraviesan la meta, lo primero que hacen es levantar el rostro, las manos en señal de victoria. Sí. ¿Dónde lo vieron? ¿Me entiendes? Son gestos reactivos que no te los enseñaron, sino ya vienen en tu código y en tu descifrar. Las personas que también nacen con problemas auditivos, cuando están en una conversación y quieren parar esa conversación, se tapan los oídos y hacen no más. ¿Por qué se tapan si finalmente no escuchan? Entonces, este tipo de gestos se sabe que lo traemos ya decodificado en nuestro ADN y tiene que ver finalmente también con temas culturales, con temas familiares, con temas de aprendizaje. Entonces, por eso sabemos que hoy cuando estamos con una persona y de repente no nos late, no nos gusta, es porque inconscientemente, porque bueno, no somos analistas, no sabemos desglosarlo, no, hay algo que nos dice no confíes, no creas, de acuerdo a nuestro código genético que ya tenemos arraigado. ¿Qué tanto debemos hacer caso a esa como intuición o a esa? No, te voy a poner un ejemplo que acabo de platicar justamente con una amiga. Los niños son muy sabios, ¿no? Entonces yo tengo una amiga, su nietecita le dice, ahí hay un señor desconocido. Y ella le dice, no te preocupes, nena, este señor es el jardinero de toda la vida que está regando el jardín. Lo que pasa es que estamos como tapando esas señales que la niña tiene, ella no lo conocía. Para ella no dijo una mentira, ¿sabes? Dijo, es un señor desconocido que está en mi jardín. ¿Por qué está? Así es. ¿No? Entonces, creo que de repente estamos acostumbrados en pro de las buenas costumbres y la educación. Yo misma me he dado cuenta cuánto he aguantado, y digo así, aguantar, que si me está doliendo la cabeza, que si tengo migraña y todo, en pro de las buenas educaciones, de las buenas costumbres y lo que quieras. O cuando alguien te está echando una santa mentira y que tú no me estás, ¿sí? Qué ganas de decirle, oye, no inventes. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, también la mentira es un acto colaborativo, ¿no? Y como dices, exacto. Sí, no se hagan cómplices de los mentirosos. Y además es un acto también social. Es decir, en nuestra cultura está mucho más penado la verdad que la mentira. Bueno, o sea, no me imagino que tu mamá esté toda la tarde haciéndote, por ejemplo, una gran comida, ¿no? Y que llegues y la pruebes y está toda salada, que no te gusta, y que te diga, oye, ¿cómo me quedó? No, mamá, te quedó buenísimo, ¿no? Sí. O que estés con una amiga que sabes que lleva, no sé, 4 semanas a dieta, ¿no? Y que te dice, oye, ¿qué tal? Me veo más delgada, y que sepas que no, que le dices, no, pues sí, ahí vas, oye, ¿no? Como que no te está funcionando. O sea, me explico, o sea, porque sabes perfectamente bien que puedes herir susceptibilidades y que muchas veces esta mentira que ya le decimos culturalmente piadosa, ¿no? Va a sacarte de algún tema complicado. Pero además tenemos, en este tema social de la mentira, tenemos a Pinocho, tenemos a Pedro y el Lobo, o sea, tenemos también muchas historietas desde niños y niñas que nos permiten entender que la mentira finalmente se vuelve parte de nuestro entorno. Y hay estudios en Michigan que dicen, la Universidad de Michigan y de Massachusetts dice que en promedio mentimos 25 veces al día, ¿no? Y este es un tema de una mentira, de ¿cómo estás, Grace? Exacto. Y estás de la fregada y dices, pues bien, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo ves? ¿Te gusta esto que estoy haciendo? Sí.
pues no te gusta, pero pues tampoco le vas a sentir mal. O que muchas Ajá. veces por este tema de quedar bien socialmente y demás, por no incomodar o por decir, bueno, ya, ¿para qué lo hago más grande? Porque eso muchas veces sucede. Sí, pues sucede. dices, sí, está bien, no. Entonces, si vamos contando, finalmente yo los invitaría y las invitaría a que a partir de mañana, desde que te levantas, ¿no? Cuentes cuántas Cuentes veces las mentiras. Yo ya dices una conté la mentira. primera de la que fui consciente. Dices una mentira, exacto. Sí. Entonces, finalmente nos damos cuenta que en nuestro entorno y en nuestro día a día mentimos por muchas cosas. En el trabajo, por ejemplo, las mujeres y los hombres mentimos porque, bueno, porque tenemos que quedar bien, porque existen jerarquías, porque muchas veces algo se salió de control y cuando no, o sea, cuando el jefe o la autoridad superior cree que no tenemos el control, que no lo manejamos, que no sabemos trabajar bajo riesgo y demás, pues entonces creemos que corremos el riesgo de ser despedidos o despedidas. Entonces también por ahí vamos metiendo algún tipo de mentira. Y cuando es el primer acercamiento, cuando conocemos a alguien por primera vez, los hombres mienten más sobre sí mismos y las mujeres mentimos más para proteger a nuestro entorno. Entonces es muy interesante porque finalmente, vuelvo a lo mismo, cuando conoces a alguien no llegas y le dices, hola Grace, ¿qué crees? No, pues fíjate que me quedé dormida, no tenía ganas de venir, sí, toda una, no sé, no me gusta tal cosa, sí, no, al contrario, ¿no? Siempre cuando estás de entrada con una persona nos estamos vendiendo, ¿no? Claro, Tratamos la venta de decir, imagenes en este claro. programa siempre lo decimos. ¿Estás de acuerdo? La No, venta entonces, de imágenes, esa época tan maravillosa. Siempre que damos nuestra mejor cara, sonreímos, porque la sonrisa es el gesto más manipulador que tiene el ser humano, ¿no? Y entonces tratamos de quedar bien siempre con todos nuestros entornos. Entonces, bueno, pues desde ahí viene ya la mentira y que entendemos que tenemos que vendernos, ¿no? Y que entendemos que tenemos que quedar perfectamente bien porque la apariencia también forma parte de la imagen, ¿no? Totalmente. Y la apariencia también forma parte de la comunicación no verbal. O sea, también como te ven, también como te desarrollas, te desenvuelves, ¿no? Cómo interactúas, tiene mucho que ver en cómo vas decodificando cada uno de estos gestos y cada uno de estos mensajes no verbales que va lanzando el interlocutor para que tú decidas creerle, no creerle, confiar, no confiar, tener cercanía, no tener cercanía. Entonces es bien importante finalmente la gestión de la comunicación no verbal, exactamente, hasta en el diseño de una imagen, ¿no? Por supuesto, me encanta el tema y después del corte, que ya nos vamos a tener que ir, te quiero preguntar, cuando la gente está dando un mensaje que para nosotros es muy claro, te estoy hablando de alguien que, por ejemplo, tiene un joven que tiene muchísimos tatuajes, un joven, el look de los emos, ¿qué tan conscientes son de que están marcando un statement, ¿no? O que están diciéndote algo y que a lo mejor la gente ya lo dice, no, es normal porque son jóvenes, no, algo nos quieren decir. Vamos a volver aquí a Conciencia, estamos aquí, no se vayan, por favor. La comunicación es una parte fundamental de nuestra vida, ya sea para expresar opiniones, sentimientos o ideas. Los seres humanos hemos desarrollado un lenguaje hablando que nos permite relacionarnos y entendernos rápidamente con el otro. Sin embargo, no todo se limita a las palabras que decimos. La comunicación verbal conforma tan solo el 7% de lo que decimos. El tono, el volumen de nuestra voz, nuestros ademanes y hasta postura corporal dice mucho más sobre lo que queremos y quiénes somos que las propias palabras. Esto es el lenguaje no verbal y corresponde al otro 93% de nuestra comunicación diaria. Ya estamos de vuelta en Conciencia. ¿Qué creen? Que Edurne muy generosamente nos va a regalar manuales de comunicación no verbal. Entonces, en este bloque, las dos primeras llamadas que entren al foro de Conciencia, se van a llevar el manual de regalo. Que yo también ya le pedí el mío y me lo va a regalar, estoy feliz. Gracias. Ay, no, qué buena onda. Y gracias a la gente que ya se está comunicando con nosotros para hacer preguntas. Dice Alexa González que qué importancia tiene la vestimenta en la comunicación no verbal. Es muy importante porque finalmente también son códigos, ¿no? Estás mandando simbolismos o mensajes no verbales. Claro. Y depende finalmente cuál sea tu objetivo.
¿Qué quieres vender? Claro, ¿qué quieres comunicar? ¿No? Uh-huh. Les decía que si vas a una entrevista de trabajo por primera vez, finalmente, bueno, pues si es un trabajo, por ejemplo, en donde tienes que tomar decisiones, en donde tienes que estar sometida a altos niveles de estrés, en donde se tiene que tener tolerancia a la frustración, porque vas a trabajar en temas de gobierno, por ejemplo. Si vas a pedir un tema de entrevista, ¿no? De la comunicación no verbal en la indumentaria, pues es muy importante el formalismo, es muy importante los tonos oscuros, monocromáticos. ¿Por qué? Porque si eres una mujer joven y además le echas demasiado color a tu indumentaria, pues finalmente puede ser que te tomen como no profesional, ¿no? Que no te vean demasiado seria. Exactamente, claro. ¿No? Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, los colores también comunican. En la psicología del color, que también entra en la comunicación no verbal, es mentira que los colores no te queden. A todas nos quedan todos los colores. Ay, qué bueno, simplemente es en diferentes gamas. Maravilloso. Sí, pero es en diferentes gamas. Estoy de acuerdo. Y cada color comunica. Los colores cálidos finalmente tienen la capacidad de alterar, tienen la capacidad de estimular, y los colores fríos apaciguan, ¿no? Pacifican, bajan el ritmo sanguíneo, el ritmo cardíaco, la respiración. Por eso existe la cromoterapia, ¿no? Los colores tienen esta capacidad de irrigación de la sangre en el cuerpo, claro. Entonces, por supuesto que es importante, pero dependiendo el objetivo, el lugar donde vayas a estar presente, es como debes de adecuar tu indumentaria, ¿no? Y los colores que van a aportar. Perfecto, gracias. Tamara Carmona, ¿usar el teléfono celular mientras decimos una mentira puede delatarnos? A ver, ¿cómo? ¿Se la estás diciendo con el que estás hablando o estás por encima de que estás acá, estás con otro mintiéndole? ¿Qué onda, Tamara? Lo que pasa es que también los teléfonos son barreras. O sea, si tú me haces una pregunta de que, oye, Edurne, ¿te gusta tal? Y yo agarro el teléfono y te digo, que si me gusta, y me hago pato aquí en mi teléfono, de alguna manera estoy haciendo un bloqueo ocular. Es decir, no te estoy viendo de frente, no tengo la capacidad de poner una barrera, porque esta es una barrera, es un ancla, en donde yo me protejo. Es como si dijera, bueno, no me está viendo y entonces yo distraigo mi atención. Sí, entonces, espérame. Claro, entonces sí es muy importante que cuando a alguien le hagas una pregunta que sea directa, finalmente no utilices ninguna barrera, ¿no? Y otra barrera puede ser estar arrastrando la mano en tu rostro para no verte, o puede ser, si eres kinésica, pues estar viendo hacia abajo, si eres visual, pues estarás viendo hacia arriba, si eres auditiva, pues estarás viendo tus planos medios. Ajá. Entonces, tiene mucho que ver, porque la verdad o la mentira también tiene que ver con momentos en cascada. Un solo evento, o sea, una sola cosa que sería agarrar el celular, no tiene que ver con mentira. Puede ser estrés, puede ser ansiedad, puede ser miedo. Para que exista una mentira tiene que haber 3 eventos en cadena que se detonen en el cuerpo o en el momento, en el contexto de la conversación o de la entrevista o de lo que estés generando con alguien, para que entonces puedas tener una lectura de una posible mentira, ¿no? Ahora, ¿que te ayuda? No. Si vas a decir algo, mejor no agarres el celular, haz una respuesta de frente. Y algo bien padre que les voy a decir aquí. ¿Cómo cachar una mentira así rapidísimo? A ver. Cuando alguien te dice, cuando alguien te hace una pregunta de sí y no, o sea, oye, Grace, ¿te gustó mi comida? La respuesta es sí o no, ¿cierto? Sí. Si yo te digo que si me gustó tu comida, eso significa que mi cerebro, porque tenemos el cerebro racional y el emocional. Claro, está entonces, ideando mi hemisferio, claro, está pensando qué decir, ¿no? Si yo te digo, ya vas a empezar, Grace, a preguntarme, porque siempre me preguntas lo mismo. Entonces, nuevamente, estas son barreras. Yo estoy finalmente echándote la pregunta porque no quiero contestar. A preguntas simples, respuestas simples, ¿no? Y te contestan con otra pregunta. Claro. O cuando llegas con tu con el galán, ¿no? De que, oye, me dijeron que te fuiste ayer de fiesta en lugar de irte a dormir como me habías dicho, o a estudiar, o lo que sea, ¿no? Es muy fácil decir sí o no, pero cuando dan estas vueltas diciendo, ya vas a empezar, estas son peroratas enardecidas, ¿no? Sí. Ya vas a empezar como siempre, tus celos, claro. Entonces, miren, esto es, sí se fue, ¿no? O sea, claro, te está es diciendo, lo que te iba a decir con lo de la comida. Ya, si ¿no? te gustó, inmediatamente te dice, sí, me encantó. Claro, por supuesto. Verdad. Entonces, preguntas simples, respuestas simples. Si no, seguramente hay un gran porcentaje de posibilidad de mentira detrás. O hay un gris, también acuérdense que le pudo haber gustado la sopa y la carne no. Claro. También hay un gris, es que de repente somos nos vamos a la esquina y lo hemos dicho mucho aquí en el programa Edurne, que de repente hay un gris, que es un término medio, que a mí el color gris me encanta para hacer mis cuadros, porque te da gamas y te da chance, ¿no? Claro. Es decir, oye, pues la verdad es que las papas te quedaron deliciosas y lo otro no mucho, ¿no? O sea, no. Claro, pero también es cierto que es una forma de quedar bien, nuevamente. O sea, porque si yo te pregunto, ¿te gustó esto? Estoy hablando de esta cosa en específico, ¿no? Quiero que me haga sentir bien después porque el otro sí me quedó bien y esto no. Y esa es una herramienta que usamos muchísimo. Y esa también es una salida ante una incomodidad. Y también termina siendo una mentira o miedo, ansiedad. No se le puede mentir, me queda claro. La verdad. No, bueno, también me pueden mentir, ¿no? O sea, tampoco crees que voy todo el día viendo a la gente, ¿no? O sea,
Además, para que puedas hacer un análisis real completo, los análisis cuando mandamos traen normalmente 48 a 52 páginas de análisis. Tienes que calibrar a las personas, debes de conocer su línea basal y una vez que conoces la línea basal de las personas puedes saber en qué rango se salió de la normalidad de su comportamiento no verbal y eso te indica mentira, estrés, ansiedad, ¿no? Entonces depende el análisis basal, eso es muy importante. Ay, qué interesante está esto. Sí. Dice Roberto Pacheco, algunas veces cuando hablo con mis superiores cruzo los brazos, me percato que lo hago inconscientemente. ¿Por qué pasa esto? Existen es protección, 15 ¿no? Ahí te va otro tema. Existen 15 razones por las que cruzamos los brazos. Uy. No todos los cruces de brazos es cerrarte a la comunicación, ¿no? Todo el mundo dice eso. Cuando ven a alguien así, no te cierres. Sí, desafortunadamente no hay muy buena bibliografía aquí que no, te ¿verdad? pueda, Es lo que nos pero decía. yo les recomiendo que también puedan buscar en diversas universidades los protocolos de comunicación no verbal, sobre todo en Estados Unidos, en Boston, en Harvard, hay materias específicas sobre comunicación no verbal y ahí pueden accesar. Y también en España y en algunas partes de Europa, Suecia, Suiza, son dos de los países que están en la vanguardia en estos temas, ¿no? Pero entonces, el tema de cruzar los brazos muchas veces es postural. Claro. O sea, porque llegas a un lugar y pues no tienes, por ejemplo, una silla donde no hay recarga de brazos, claro, sí. pues llega un punto en que ya por postura, pues no, es muy sencillo es cruzarlo. como más cómodo, puede ser, Claro. ¿no? Las mujeres, ¿por qué muchas veces llegamos y cruzamos los brazos? Porque no nos gusta que se nos vea la pancita. Entonces Exacto, llegamos ahí y te la claro, tapas. te la tapas Te la y tapas. entonces estás sentada todo el tiempo. ¡Claro! Sí. Y no por eso es que esté cerrada la conversación, Claro, sino claro. que también es un tema postural. Y los hombres muchas veces cruzan los brazos demás también porque son códigos, ¿no? De hombres alfa. Es decir, llegas y cruzas los brazos y también sacan el pecho, ven más hacia arriba. Ándale, también se están. ponen así. Claro. Entonces, hay muchas razones. Macho alfa, lomo plateado. Así se Exactamente, pone. ¿no? Y entonces, el cuate, la persona que nos está preguntando el tema de por qué cruzo los brazos, habría que ver, la silla tiene descansabrazos, ¿no? Es un ¿Dónde tema estás? postural, ¿Estás parado, claro. sentado? Claro. Cómo tiene también los pies, o sea, la postura también de las piernas es muy importante. No porque tú y yo estemos así, también ya tenemos cruces y entonces estamos cerradas a la comunicación, también es un tema postural, No. ¿de acuerdo? Claro. No, yo ya he visto en la tele que se ve más bonito así a que estuviera yo ahí desparramada en la silla. Claro, o sea, ¿no? por eso te digo, todo tiene que ver con un análisis en un contexto. Habría que entender él cada vez que llega. A lo mejor, sí, porque también una de las 15 lecturas de cruzar brazos y piernas y demás sí tiene que ver con cerrarte, ¿no? O sea, Claro. con hacer barreras. Sí, sí. Si él está incómodo, si cada vez que va hay un tema de discusión, no es un tema de confianza, él se siente agredido, ¿no? Pues Claro. sí puede ser que él finalmente corporalmente se esté protegiendo de la persona con la que tiene interlocución, ¿no? Pero Con quien tendríamos está que hablando. analizar el contexto. Sí, hay que ver contextos. Acuérdense que siempre lo decimos, que aquí hablamos de manera general, porque luego nos hacen unas preguntas como muy directas, pero que no tenemos todas las herramientas, ¿no? Así es. Entonces, en la medida de lo posible es tan interesante todo lo que hablamos, pero acuérdense que el contexto Es muy importante. básico. Alex Ruiz dice, ¿cuál es la postura adecuada para una entrevista de trabajo? Pues mira, normalmente las entrevistas de trabajo tienen varias temas que Depende. que ahora ya no se ven, porque eso también es importante. Si hoy tú te metes a Google, ¿no? O sea, si te vas a Ajá. YouTube y pones entrevistas de trabajo, ¿no? Ujú. Tienes y te dicen, si es usted hombre o mujer, tiene que ir de azul marino, colores neutros, Ay, ya de plano te sonríe, dan- háganos que ya te te dan dan el todo, tip. claro. Ajá. Y ahora todos los que hacemos temas de comunicación no verbal, el Departamento de Recursos Humanos nos contrata para algo que se llama currículums de aire, que es donde viene la comunicación no verbal. Entonces, ¿qué sí es muy importante cuando llegamos a una entrevista? Primero, no estar constantemente agitados o agitadas, porque normalmente la agitación tiene que ver con nerviosismo. Eso es muy importante. Dos, no estar completamente en contacto visual permanente, porque eso también es invasivo. O sea, No, hay que también verlo. intimidas al otro, ¿no? Exactamente. Y que el 80% de nuestra comunicación se divide entre los brazos, las manos, que son ilustradores, ¿no? O que son emblemas, y el rostro. Entonces, cuando estemos hablando, es importante en la manipulación de las manos, porque si no, entonces el mensaje va a estar parchado, va a estar cortado, porque solamente vamos a estar comunicando, gesticulando con el rostro. Entonces, el 80% se concentra en esta área y es muy importante. La postura, ¿no? O sea, jamás todos tirados en la silla. No hay que desparramarse. Claro, Es que también depende nunca si muy estás hacia adelante. parado o porque- sentado, ¿no? También Claro. depende. Claro, sí, depende. Yo estoy pensando sentado, ¿no? Sentado, ajá. Nunca muy hacia adelante, porque entonces este tipo de posturas también tiene que ver con ir hacia adelante, con embestir, ¿no? Y también son agresivas. Entonces, tampoco muy recargado en la silla, porque entonces también es complacencia. Entonces, hay que estar en un punto medio, hay que utilizar el rostro, hay que Ojo. utilizar las manos, sí tener un buen contacto visual, pero no permanente para que no se sientan intimidados, ¿no? O agredidos las personas que nos están entrevistando.
no titubear, ¿no? Porque muchas veces empiezan las muletillas, empezamos a hacer silencios muy grandes, empezamos a ponernos rojos o rojas, empezamos a sudar, ¿no? O sea, empiezan un montón de detonadores de estrés, porque justo en ese momento se activa el cerebro límbico. Tenemos 3 cerebros, el reptiliano, el límbico y el neocórtex. Y justamente en el límbico es donde se genera la comunicación no verbal. Entonces, una vez que el cerebro límbico se activa por algún nerviosismo, por algún mensaje, por algo, empiezan en cadena todos estos detonadores de estrés que hace que el interlocutor no confíe en nosotros. Sí, pues sí, ni modo, hay que vernos seguros de nosotros mismos. Nos están dando muy buenos tips y después del corte quiero que nos platiques aquello de la sonrisa que no se me ha olvidado. Sí. Volvemos con ustedes, gracias por estar con nosotros en Conciencia. La postura de una persona puede revelar mucho sobre ella, como su grado de interés o estado de ánimo. Una postura encorvada o con la cabeza baja refleja indisposición, miedo o tristeza. Por el otro lado, una postura recta y abierta transmitirá actividad, confianza y estabilidad. Tampoco se puede dejar de lado los gestos y expresiones faciales. Es fácil notar la energía y vitalidad de una persona en los movimientos de sus manos o pies cuando nos relatan alguna historia. Lo mismo podemos decir de las expresiones faciales, pues el rostro, el principal delator de nuestras emociones, y que a diferencia de los ademanes, son universalmente identificables. Ya estamos aquí con ustedes en Conciencia. Gracias por llamar y escribirnos. A ver, los ganadores de los manuales son Lidia Sánchez y Ana Isabel. ¿Por qué son las ganadoras? Porque nos mandaron WhatsApp y se les va a enviar por WhatsApp. Eso, perdónenme si lo comuniqué mal. Ahora sí que yo fui la que dije que las llamadas. Y entonces manden WhatsApp, por favor, ahí está saliendo el número. Por favor, les encargo que me pongan el número del WhatsApp para que las siguientes 2 personas, ahí está, para que las siguientes 2 personas que nos escriban, les mandamos su manual con todo gusto y con mucho cariño de parte de Edurne. Brenda Campos, ¿qué expresan los gestos al momento de hablar? Depende, ¿no? Claro. Depende de qué gestos hagas, mi querida Brenda. Así es, o sea, y existen gestos faciales y también un ilustrador, un emblema y demás son gestos, ¿no? Entonces dependería qué tipo de gestos para saber exactamente qué es lo que comunica. Dice Gabriela Mesa, ¿es importante el espacio físico con la comunicación no verbal? Sí, el tema físico es la proxémica, ¿no? Depende de las distancias que tengamos con las personas, depende la inclinación también, la dirección de nuestros pies tiene que ver, la dirección y la distancia entre nuestros hombros. Por ejemplo, tú y yo aquí, bueno, pues hay una distancia física normal. Sí. Pero si estuviéramos cerradas a la comunicación, que en realidad no quisiéramos entrar, pues entonces mi cuerpo y tu cuerpo no estarían encontrados, más bien estarían buscando las salidas. Cada quien viendo para su lado. Claro, eso habla muchísimo. Y sobre todo cuando hay 2 personas en una misma banca que están sentadas o silla con silla, pero que tengamos que estar cerca, los cuerpos, depende hacia dónde se ladea el cuerpo, es la persona que le genera más confianza. Si alguien que tú no conoces, que no tienes intimidad o que no tienes proximidad, pues cuando se sienta junto a ti lo primero que haces es que te mueves porque te incomoda, ¿no? Está invadiendo tu espacio personal. Vital. Así es. Sí. Pero cuando hay personas que confiamos, bueno, hasta nos recargamos en esta persona. Entonces, sin hablar, nos podemos dar cuenta a partir de la proxémica, las relaciones que existen entre las personas, solamente midiendo sus espacios. Ay, totalmente. Rayito Roldán nos mandan saludos. Muchas gracias, Rayito e Higinio, su esposo. Dice Jessica Ochoa, ¿qué técnicas sirven para mejorar la comunicación no verbal? Yo te recomiendo que la contactes, ¿no? Sí, claro. No, y es que vuelvo a lo mismo, o sea, depende cuál es el mensaje, dónde queremos estar. ¿Qué quieres? Hay un tipo de comunicación no verbal de las personas que están de cara a público, ¿no? Hay un tipo de comunicación no verbal para las personas que están en la iniciativa privada, que tienen que tomar decisiones, que son jefes, la política. Entonces, más bien dependería qué quieres comunicar para que se te pueda adecuar la comunicación. Primero hacemos un análisis, una vez que está calibrado el análisis, bajo tu objetivo se te van haciendo algunas mejoras y sobre eso entonces tú ya vas perfeccionándolo. Perfecto.
Robinson Martínez, ¿cuáles son los significados de las posturas al momento de sentarnos? Híjole, pero es que aquí hay, ¿saben que aquí hay contexto? Sí. Es que acuérdense, fíjense, están en un campo abierto, en un día de campo y se van a sentar, pues hay un contexto. Están en una mesa en la cual vamos a comer o cenar, o están en un salón de clases, o estamos aquí en el programa. Creo que hay diferencia, ¿no? Sí, o sea, hay algunas cosas como muy específicas. Por ejemplo, cuando hay una silla, ¿no? Y las personas que se sientan en la silla, y yo voy aquí, si me pueden tomar los pies. Digo, no voy a poder hacerlo perfectamente bien, pero hay personas que los pies los enredan en los pies de las sillas. No sé si lo han visto, ¿no? Que las tienen enredados. Cuando se enredan los pies en la silla, son personas altamente inseguras, ¿no? Porque te estás agarrando, estás generando nuevamente un ancla, claro, estás agarrando un ancla, ¿no? Cuando tienes descansabrazos y las personas que tienen descansabrazos y todo el tiempo están agarrados o agarradas de los descansabrazos, significa que se quieren ir. Porque el primer gesto que hacemos cuando nos vamos a levantar es este. ¿Cierto? Entonces, estar agarrado todo el tiempo de un descansabrazo significa me quiero ir, estoy estresada, y el cuerpo finalmente lo manifiesta. Sí, o sea, no están descansando así tranquilos. No, lo tienen agarrado, pues están metiendo presión por cómo te vas ya a levantar, ¿cierto? Porque puedes estar en los descansabrazos, pero estás muy tranquila, muy cómoda, pero esto es estar agarrado, ¿no? Las personas que también están muy hacia la salida de la silla, si yo estuviera más metida hacia dentro de la silla, también es un acto de que me quiero ir. Y ya como que se ponen en la orillita para salir Entonces, corriendo. Sí hay diferentes tipos de postura que te puede hablar de estrés, que te puede hablar de ansiedad, que te puede hablar de miedo, o de posturas de estar a gusto, de estar tranquila, de estar serena. Porque además también una parte muy importante, y si quieres soltarla más adelante después de de las lecturas, que te puedo platicar, los pies son la parte más honesta que tiene el ser humano. Entonces también los pies son bien importantes en las posturas, en las lecturas y sobre todo, como comentaba esta persona, en el momento en que yo estoy en una silla, ¿no? Que es lo que ¿Y las personas que se paran así como para adentro? No, bueno, habría que ver, por eso son líneas basales. Claro. Puede ser que sea un tema ortopédico. Por eso a cada persona se le tiene que analizar la línea basal para entender exactamente cada uno de sus gestos. Como su cuerpo y todo. Claro, hay gente que de por sí ya tiene tics nerviosos. Entonces, si yo hago una lectura a partir de alguien que tiene un tic nervioso, me voy a equivocar, sin duda, ¿no? Claro. Porque entonces no estoy entendiendo que forma parte de su corporalidad, ¿no? Claro. Entonces, cuando lo hacemos, cometemos las menos errores o equivocaciones. Y el tema de los pies, finalmente los pies son la parte más sincera que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque en un momento cuando entramos, por ejemplo, yo entro a este cuarto o a cualquier cuarto que entramos, vivimos siempre en los tres cerebros, y los tres cerebros lo que hacen es que nos ponen en modo de supervivencia, ¿no? Existen 7 emociones universales, de las cuales solo la felicidad es positiva y la sorpresa es una emoción neutra. Todas las demás son emociones negativas. Entonces vivimos en estado de supervivencia todos los seres humanos, y cuando entramos a algún espacio nuevo sabemos dónde está la salida de emergencia, qué es lo que tenemos que hacer en caso de que algo sucediera. Esto viene de forma inconsciente, ¿no? Pero los cerebros están perfectamente bien calibrados, y entonces sucede lo siguiente. Cuando estamos en un lugar en donde no estamos a gusto, si yo no estuviera aquí a gusto contigo, me empiezas a hacer preguntas que empiezan a detonar mi sistema límbico, ¿verdad? Entonces yo empiezo a tener diferentes reacciones límbicas y apaciguadores en mi cuerpo. Entonces, mis pies lo primero que van a hacer es buscar la salida. ¿Por qué? Porque se quieren ir. Aunque en mi parte social, porque esta es mi parte social, por eso la sonrisa es el mayor manipulador. Ahorita lo vamos a decir. Claro, en mi parte social yo estoy tratando de quedar bien, pero resulta que mis pies, que es mi parte más honesta que tengo, es la que cuando me estreso, lo primero que hace es que se generan glucocorticoides y adrenalina. Y cuando se genera adrenalina, esto van a los pies y los pies se quieren ir. ¿Me explico? Pero como no podemos huir, porque tú me haces una pregunta que yo estoy incómoda, no me puedo salir corriendo, sino tengo que, mi parte sociable te tiene que dar una respuesta, pero mis pies están buscando la salida. Entonces es bien importante, y por eso se dan cuenta, y hay varios análisis, por ahí viene un libro de Joe Navarro, que es un agente del FBI, y justamente en el 2000 al terrorista del milenio lo agarran por los pies, por lecturas que van haciendo en el aeropuerto de cómo sus pies buscan la salida en todos los filtros de seguridad. En los aeropuertos tenemos las huellitas en donde sabemos que debes parar, sí. Pues no creas que ponen las huellitas solo porque hay, pues ¿qué vamos a hacer? La gente no sabe que se tiene que parar y le pongo las huellitas. No. O sea, las huellitas tienen que ver también con la comunicación no verbal y los cerebros límbicos para ver cómo se están estresando. Entonces, cuando nos indican en los aeropuertos, en los filtros, que tenemos que poner los pies encima de estas huellitas y nuestros pies empiezan a ver hacia las salidas o no están encima, significa que ya activamos el cerebro límbico, y eso ya es una alerta. Y dependiendo de los filtros y todos los comportamientos que se van generando, es que pueden decirte pase a la derecha, lo vamos a registrar o la vamos a registrar, porque ya generaste varias cosas no verbales que pusieron en alerta a las personas de seguridad en los aeropuertos. Así es.
¿Qué onda con lo de la sonrisa? Platícanos, Edurne. Sonrisa. Pues la sonrisa es el mayor manipulador que tiene el ser humano, ¿no? El mayor. ¿Por qué? Bueno, te decía que desde que nacen los bebés, pues lo primero que hacen es sonreír para lograr un premio, ¿no? Sí. Entonces, estos son actos manipuladores, pero lo hemos entendido, lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y les pongo muchos ejemplos, ¿no? Cuando vamos de repente a un restaurante y vemos a una persona que no nos cae bien, ¿no? Y entonces la ves y dices, no quiero saludarlo, no la quiero saludar. Y entonces vas y te haces pato, te sientas, ¿no? Y entonces ves qué pasa y así como que te volteas para que no quieres saludar y te toca, ¿no? De que, hola, Edurne, ¿cómo estás? ¿Qué es lo primero que haces? ¡Ay, hola, qué gusto! No te había visto. Automáticamente sonreímos y manipulamos. Ahí está la mentira de las que hablan, las 25 mentiras. Esas son mentiras, Así, claro, por aunque supuesto. No lo crean. No te había visto y tal. Son manipuladores. Entonces, es muy importante porque sabemos como seres sociables que la sonrisa abre las puertas, ¿no? Y porque también en la construcción social nos han dicho que la sonrisa debe de ser blanca, perfecta, abre las puertas, una sonrisa vale más que 1000 palabras, etcétera, ¿no? Entonces, como construcción social también hemos hecho todo un halo alrededor de la sonrisa, que sabemos que tenemos que quedar bien, o cuando queremos mandar un mensaje positivo sonreímos, porque la decodificación que todos y todas traemos es la emoción positiva, la única es la felicidad. Y la felicidad, si la tuviéramos que plasmar en un dibujo, sería una sonrisa. Así es como comunicamos la felicidad. Entonces, por eso... La famosa happy face, la carita feliz. Claro. Así es como entonces, esa es finalmente la única expresión o emoción positiva que tiene el ser humano y por eso lo utilizamos para manipular, porque tampoco nos gusta demostrar lo que verdaderamente estamos sintiendo, porque entonces serían símbolos o sinónimos de debilidad. Entonces, la sonrisa tenemos que medirla. Y la sonrisa, para que sea verdadera, tiene que venir acompañada con ciertas arrugas o pliegos aquí al lado de los ojos. Oye, está muy difícil con tanto botox que usa la gente. Bueno, sí, eso también es cierto. Eso también es muy cierto, ¿no? Pero bueno, sí verías como finalmente de los 44 músculos faciales que tenemos hay una contracción. Entonces, sí es importante verlo y sobre todo cuando se hacen análisis, ¿no? A mí de repente me dicen, oye, Edurne, sobre el debate político, sobre este mensaje, ¿qué quiso decir? Y entonces, a través de softwares, que ahí vendrían las microexpresiones y las macroexpresiones, ahí te das cuenta cómo se están uniendo y entonces puedes determinar si fue manipulación, si fue una sonrisa verdadera y haces análisis de los contextos, ¿no? Pero sin duda la sonrisa es el mayor manipulador que tiene el ser humano. Ahí tienen, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa en lo que deciden cómo van a emplear su siguiente sonrisa y volvemos. Esto es Conciencia. Más allá de las propias palabras, la voz puede transmitir múltiples mensajes. El volumen de la voz, la velocidad en la que hablamos o la fluidez con la que decimos las palabras. Todas estas son señales sutiles, pero que pueden cambiar totalmente la intención de lo que buscamos comunicar, ya sea para mejorar nuestra habilidad de comunicación en el trabajo, con los amigos o la propia familia. Es importante recordar que el lenguaje no verbal debe ser congruente con las palabras que utilizamos. La coherencia entre lo que decimos, mostramos y cómo lo expresamos son uno de los pilares de la buena comunicación. Ya estamos de regreso en Conciencia. Gracias, Rayito, te acabas de ganar tu manual, qué maravilla, ya se lo vamos a mandar por WhatsApp. Tenemos algunas preguntas de Benito Pineda. ¿La comunicación no verbal nos puede ayudar a conocer mejor a una persona que la verbal? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Sí puede ser. Sí, porque si mentimos 25 veces al día, somos seres sociables y normalmente nos cuesta trabajo abrirnos, mostrar la vulnerabilidad, pues entonces vamos a hacer mejores lecturas de lo que no dice que de lo que dice. Ok. Andrés Vélez, ¿es fácil detectar una comunicación no verbal con tu pareja? Sí, ¿qué les digo? ¿La más? Sí, claro.
Y es un poco también cuando dicen las mamás y los hijos, ¿no? Cuando dicen, soy tu madre, ¿cómo me vas a engañar? ¿Cómo no me vas a mentir? Claro, el tema es que todo el tiempo estamos viéndolos, convivimos, tenemos reacciones. Y además, dentro de las mismas familias tenemos códigos no verbales que se repiten. Entonces, el gesto que tiene el papá seguramente lo tiene el hijo, lo tiene el abuelo. Hay muchos gestos familiares que se repiten y tienen un significado. Por lo cual, cuando estás con la pareja, también es muy fácil deducir si te miente, si no, si está triste, si está enojado. Hay veces parejas que se voltean y nada más con verlos dices, ok, está de malas, mejor no me meto, ¿no? O sea, y no te dijo estoy de malas, sino que ya son cosas no verbales que pudiste identificar. ¿Qué tal? ¿Cómo se puede identificar las conductas de la comunicación no verbal? Juan nos pregunta, ¿cómo se puede identificar las conductas? Depende de qué estés buscando, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que no comprendí la pregunta. Sí, así es. ¿Cómo se puede identificar las conductas de la comunicación no verbal? Sí. Pues depende. Si nos vuelve a decir. Si nos explicas un poco más. Exacto. David Isasola, ¿cuál es la clave para tener una buena comunicación no verbal? Pues la clave finalmente es tener un objetivo claro, ¿no? O sea, porque, ¿qué quiero decir? Claro, ¿Cómo lo ¿qué le decir? quiero comunicar a mis audiencias? Y esto también tiene que ver en las redes sociales, fíjate, es bien importante. No solamente es la comunicación no verbal de uno a uno, sino es cómo a través de una red social yo estoy mandando un mensaje. ¿Con quién estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi imagen ambiental? ¿No? ¿Qué es lo que, el copy, que es lo que ponemos arriba en las redes sociales, sería mi verbalización? Esa sería el 7% del 93 o del 70-30, que ahorita les platico. Y la fotografía me va a hablar de la proxémica, la fotografía me va a hablar de los colores, de las luces, de las sombras, del contexto, con qué personas me estoy relacionando, dónde estoy, ¿sí? Y esos mensajes finalmente llegan a un grueso de los interlocutores que se van a ir haciendo una reputación y una imagen sobre quién soy, cuál es mi expertise. Entonces, los chavos y las chavas, por ejemplo, yo les digo, ahorita está padrísimo porque estás en la universidad o estás en la prepa y tal, y entonces pones la fiesta, la jarra, la no sé qué, ¿no? Ajá. Pero después eso se llama huellas digitales y conforme pasa el tiempo, en algún momento tú vas a pedir trabajo, vas a querer llegar a un mundo laboral. Y ahí, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque ahora existen los currículums de aire, haces un análisis de toda la red social que tenga que ver con la coherencia de la entrevista con la que realizaste. Y esa la empatas y decides si contratas o no a una persona. Dicen que para contratar a una persona cuidado. Se basan mucho, leí que para los estudiantes, para recibirlos en las universidades, ven las redes sociales. Claro, y se llaman ahora currículums de aire. Nosotros lo llevamos haciendo desde hace muchos años con recursos humanos y eso es bien importante porque una parte es la parte social, ¿no? Y otra parte es la digital y normalmente en la digital suceden tres cosas. Uno, todos queremos vendernos los más guapos, los más perfectos, los más... Dos, también hablamos de las personas con las que nos rodeamos y tres, forma parte de nuestra ideología tanto religiosa, política, social. Entonces hacemos un análisis de esas tres variables y vemos si realmente empatan. Entonces sí es muy importante cuidar lo que estamos comunicando también a través de las redes sociales porque en la época de la memecracia, cualquier fotografía, cualquier mal gesto es seguro, posible que sea un meme en tu red social contra alguien. Si ustedes piensan en los memes, es pura comunicación no verbal. Claro. Esos son los memes. No, y si la persona volteó y hizo un gesto cualquiera y la tomaron en ese momento y lo usaron para hacerse burla, ¿no? Entonces tenemos que cuidar hasta este tipo de fotografías que subimos porque pueden ser un meme en potencia. Exactamente. José María Ortiz, ¿la comunicación no verbal se aplica en una conversación telefónica? Sí. Sí, porque hace rato en el spot decía, ¿no? O sea, la paralingüística, la modulación, la entonación, el ritmo, la cadencia, comunica. Cuando yo estoy hablando con alguien y genero demasiadas pausas, muchos silencios, estoy también comunicando un tema de inseguridad porque no es fluidez lo que estoy dando a mi interlocutor por el teléfono. Claro. Dos, si se me quiebra la voz, entonces mi interlocutor puede pensar que o voy a llorar o tengo una emoción metida. Claro. Si hablo demasiado fuerte, puede percibir que puedo estar molesta. Ajá. Si hablo demasiado bajo, pues puede percibir que estoy en un tema de, pues, no sé, precaución, puedo estar triste, ¿no? Puedo estar melancólica. Entonces, no me tienen que ver para que la voz, los sonidos a través del teléfono digan algo, ¿no? Y ahora en la época de los emoticones, en donde también tenemos la capacidad de comunicar emociones, pues son los emojis, pues también estamos mandando comunicación no verbal. Eso también tiene que ver, ¿no? Las mayúsculas significan hablar en más alto, la minúscula, los signos de exclamación, las preguntas, o sea, todo eso es comunicación no verbal y le estás mandando un mensaje a tu interlocutor. ¿Qué tal? Georgina Sánchez, ¿cómo se puede identificar las conductas de la comunicación no verbal? Es que ya van dos de las conductas, pero sí, es que no... es que las conductas, ¿pero qué es conducta? O sea, definan conducta. Sí, definan, ¿cómo que la conducta? No claro. no sabemos. No. Sí, no, porque es cómo interpreto cierto gesto, cómo interpreto, pero las conductas, pues sí, no.
cómo es la conducta, pues, Sí, ¿no? no, la verdad es que no tenemos... No hay tal cosa como la conducta. No Sí, digo, no hay no, tal cosa como la no. conducta de la comunicación no verbal. No existe. No, es más bien. Ahora, ¿qué tanto puede ser asertivo y qué tanto es nuestro imaginario que dice, seguro está enojado, seguro hizo esto y seguro, o sea, es un estudio profundo, no es tan sencillo. Sí, por supuesto. Eso es a lo que me refiero. O sea, no puedes llegar con una persona y así, sin haberla calibrado, tener un análisis completo, Claro, ¿no? por supuesto. Puedes tener, sí, un contexto de lo que podría estar sucediendo. Es decir, Pero hasta ahí. claro, pero no es un análisis 100% seguro, ¿no? Entonces yo puedo llegar y estar viendo una fotografía y en esa fotografía, porque es la imagen del momento, ¿no? En esa fotografía puedo estar viendo su postura, puedo estar viendo su contacto visual, puedo estar viendo sus gestos, sus ilustradores, sus manipuladores, etcétera. Y sobre esa fotografía puedo deducir algo. Tendría que ver todo el contexto de un video, el momento, para poder ser muy certera. Sin embargo, esta parte también es importante porque nos da visos de lo que podría estar sucediendo. Entonces, sí es importante, sí se hacen lecturas, por eso también hay definiciones muy claras sobre ciertas posturas. El 4, los brazos cruzados, ¿no? El rascarte la nariz, el hacer una barrera, el dependiendo tu canal perceptual donde vivas, donde tienes la inclinación y la distracción de los ojos, ¿no? El uso de los pulgares, el cruce de las piernas, los Oye, pies. el uso de los pulgares hoy es lo más común, todo el mundo está con un smartphone haciendo es, uso de los pulgares. Claro, pero en el uso de los pulgares, por ejemplo, que serían los emblemas, ¿no? A nivel cultural yo puedo decir así y significa que está muy bien. Y es cultural porque en otros países son groserías, ¿no? Y entonces yo estaría equivocándome haciendo este emblema en otro país. Pero también el uso de los pulgares tiene que ver, las personas entre más confianza tengan, más uso de pulgares y más liderazgo traigan. Las personas que se meten los pantalones a la bolsa y meten las manos completas son personas mucho más retraídas. Cuando tienen los pulgares de fuera son personas que tienen más capacidad de liderazgo. Y hay mucha gente que dependiendo cómo mueva sus pulgares tiene que ver con esta sensibilidad y esta liderazgo y esta capacidad de emprender algo que puede tener una persona. Entre más escondamos los pulgares, más inseguros estamos, ¿no? Entonces también los pulgares son bien importantes en las lecturas, pero nuevamente tiene que ver el contexto, ¿no? De lo contrario, solamente son algunos visos de alguna emoción o de alguna situación que podría estar plasmada en el momento. ¿Qué tal? Sí, solamente son como algunos tips, ¿no? Exacto. Que es lo que tú nos has compartido el día de hoy, Así es. porque no es tan fácil así. ¿Cuántos años estudian para aprender comunicación? No, pues es una carrera, son 4 años. Es una carrera de 4 años, sí, es una licenciatura, Sí, o sea, no es así como... es. Y luego vienen las especialidades, ¿no? O sea, en México no existe, no lo tenemos en nuestro sistema educativo. Y en muchas universidades, por ejemplo, te decía en Harvard todas las carreras llevan la materia de comunicación no verbal, ¿no? Porque se han dado cuenta que es muy importante para una presentación, para una rueda de prensa, para venderte, para un proyecto, para televisión, en fin, es bien importante saber articular la comunicación no verbal para que las personas que están del otro lado entonces se lleven el mensaje que nosotros queremos implantar, ¿no? Porque son las audiencias. Esa es la base y eso es lo que debemos así como todos tomar en cuenta. ¿Qué quiero decir? Porque a veces queremos decir algo y no lo logramos porque no sabemos cómo, ¿no? Y entonces es importante hasta en la construcción de tu imagen, porque yo les digo que las personas finalmente somos empresas, ¿no? Sí. Desde que nacemos van y nos registran, entonces tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras fortalezas, qué queremos comunicar y sobre eso emprender todas las herramientas para que la gente tenga una buena percepción y opinión pública de nosotros. Ay, muchísimas gracias, Edurne. No, te pueden encontrar en Facebook, que se llama Edurne Ochoa. @Edurne Ochoa y Facebook igual, Edurne Ochoa. Ahí estoy por si tienen preguntas. Ahí de la directo, conducta me explican bien y con mucho explíquenle gusto. qué onda con la conducta. Exacto. ¿No? Muchísimas gracias, Edurne, por haber estado aquí. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Conciencia. Nos vemos en la próxima emisión.